ver el tema con ustedes, ¿verdad? Sí, cuál fue el principal inconveniente que hay que ver un poco. Si quieren, podemos ver el ejercicio. Depende de lo que ustedes El, digan. Si quieren, pues el, el último ejercicio del ítem C, ¿podrías explicar, profe, después? sí. El, Me gustaría inclusive explicar, ¿verdad? Todo el ejercicio. Eh, Igual no, profe. el- Igual, bueno, ok. Bueno, dice, se tiene un triángulo rectángulo ABC cuya hipotenusa mide A y es rectángulo en el vértice C. Nos dice, rectángulo en el vértice C y el ángulo B vale de 30 grados, ¿verdad? Ese era el enunciado. Voy a ver si puedo usar esta. Ustedes van a ver. Ustedes ven la pizarra ahí. O tengo que presentar mi pantalla. Creo que tenés que presentar tu pantalla, profe, porque no se ve nada. No se ve nada. Bueno, porque había una forma de compartir. Entonces ahí comparto la pizarra, le voy a copiar un enlace y y ahí está, compartir un enlace en el chat. ¿Me confirman por favor si pueden ver esa pantalla? Dice acceso denegado. Acceso denegado. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla, va a ser lo más fácil. Ahí está. Ahí ven la pantalla, la pizarra. Sí, profe. Ok, bueno, voy a tratar de dibujar eh, lo más, lo mejor que pueda, dependiendo de mi pulso. Mira, creo que es así. Vamos a borrar esta parte. Si le vamos a llamar, vamos a escribirlo de esa manera, de un color. Esto es A, esto es el vértice B, esto es el vértice C que era de 90, algo así decía. Y aquí era 30 grados. Eso es lo que teníamos de dato, ¿verdad? ¿Se acuerdan del enunciado? Sí, profe. Así era, se tiene un triángulo rectángulo ABC, 30 grados el ángulo B, creo que decía. A ver. A mide la hipotenusa. La hipotenusa mide A. Y esto voy a escribirlo para cambiar en rojo. Esto vale, este segmento, la hipotenusa, vale A. Este segmento AB vale A. Eso teníamos. Dice, el ángulo entre la altura y la mediana trazadas desde el vértice B, perdón, desde el vértice C. Entonces, voy a cambiar de color, voy a escribir en un verde la altura trazada desde el vértice. ¿Cuál sería la altura? ¿Cuál, por definición de altura? Una semirrecta que parte de un vértice de manera perpendicular al lado opuesto. Ok, correcto.
perpendicular, ahora, yo dice desde el vértice D. Entonces acá estoy haciendo una gráfica más o menos, o sea, ahí, y ahí le indico que esto es 90 grados, ¿sí? Eso sería la altura. Y la mediana, me dice. Por definición, vuelvo acá al enunciado. El ángulo entre la altura y la mediana trazadas desde el vértice C. Entonces ahí, mediana. ¿Cuál es la definición de mediana? La recta que parte de un vértice y pasa por el punto medio del lado opuesto. Correcto, correcto. Entonces, yo tengo este segmento AB y digo el punto medio aproximadamente es acá y voy la recta acá. Perdón, ese tenía que ser una recta, se me movió mal. Pero no, voy a borrar. Entonces, es la recta que va del punto medio, ahí más o menos. Entonces, este es, al ser el punto medio, voy a volver a usar esto. Esto es A sobre 2 y esto también va a ser igual a sobre 2. ¿Correcto? Considerando este punto. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ¿Y profe. cuál es el ángulo? ¿Y cuál es el ángulo que me pide? ¿Dónde está mi puntero rojo ahora? Ese es el ángulo que forma la altura y la mediana trazadas desde el vértice C. Entonces, si por definición de mediana tenemos el punto medio, ¿cuánto vale este segmento que está A sobre 2? ¿Por qué yo escribo esto? Porque este es el punto medio, ¿verdad? Es el punto medio. Y hay un teorema que me dice que el punto medio equidista de los tres vértices. ¿Qué significa equidista de los tres vértices? Está a una misma distancia del vértice B, una misma distancia del vértice A y una misma distancia del vértice, del vértice C y del A. Eso me dice. ¿Y qué tipo de triángulo se me forma si yo le llamo, por ejemplo, acá le voy a cambiar en este, y le llamo un punto P a este? P. Entre el punto P, este triángulo PCD, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Qué Isósceles. tipo de triángulo? Isósceles, sí. Porque tengo un lado A sobre 2 y tengo otro lado A sobre 2. Un triángulo es isósceles cuando tienen dos lados iguales. Cumple. ¿Y cómo son los ángulos de los lados opuestos a los lados iguales? Iguales. Ok, entonces, si esto vale 30, acá entonces yo ya tengo que este ángulo vale 30. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces yo voy escribiendo acá al lado, ¿verdad? P es el punto medio, entonces este vale A, este A sobre 2. Por lo tanto, este ángulo es 30 y esto es 30. Ahí no hay problema. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo A? Les pregunto. 60, profe. 60, profe. 60, sí, correcto. Esto vale 60. ¿Por qué 60? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces tengo 30 acá, tengo 90 acá y acá sí o sí tiene que ser 60. Entonces acá tengo 60 grados. Y este ángulo entonces ¿cuánto vale? Entre la línea verde y la negra. 30.
30 grados. Correcto. 30. Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo? 30. Ese era el primer punto que nos pedía, ¿verdad? El punto A es 30 grados, ¿sí? Entonces, este lo voy a poner en otro, en este color. Este punto acá vale 30. ¿Está bien? Ese sería el primer punto para resolver ese enunciado. ¿Y cuál es el teorema fundamental que se tenía que recordar ustedes? Es que el punto medio de la hipotenusa de un triángulo equidista de los tres vértices. Y a partir de ahí esto se convierte en isósceles y acá ya saben ustedes cuánto vale. Independientemente de qué valor, esto ya sabían de primera mano ya sabían que esto era 60 y 30, pero acá no sabían que era 30. Entonces, esto se sabe cuando esto es isósceles. ¿Está bien? ¿Hay alguna consulta hasta ahí? De mi parte no, profe. Bueno, entonces, decía, este era el ángulo que nosotros queríamos saber. Nos dice a nosotros determinar el ángulo que da entre la altura y la mediana trazadas desde este vértice C. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, esa abertura es el ángulo que hay entre la mediana y la altura, que es de 30 grados. Bueno, vamos al siguiente punto. Dice, ve el ángulo entre la altura y la bisectriz trazadas desde el vértice C. Bueno, la altura y la bisectriz. Yo ya tengo la altura. Entonces voy a trazar, ¿qué color no usé todavía? Puedo usarlo negro. Negro. Y lo voy a hacer, no, esta con un rotulador. Entonces trazo la bisectriz. Esta sería la bisectriz, ¿verdad? Porque nos dice el ángulo entre la altura y la bisectriz trazadas desde el vértice C. Bueno. Y al trazar la bisectriz, ¿cuál sería qué valor tendría la bisectriz de este ángulo? ¿Cuál es el valor de la bisectriz del ángulo C? 45. 45, pero el ángulo C vale 90. O sea, si yo hago desde este ángulo hasta acá, vale 45 y esto acá vale 45. Entonces, ¿cuál es el ángulo? El que estoy pidiendo es este ángulo, entre la altura y la bisectriz, dice. ¿Cuánto va a valer esto? 15. Ok. ¿Por qué hago 15? Porque si yo puedo hacer una letra acá, S, C, A, vale 45 y a este le llamo X, por ejemplo, y este vale 30. Entonces la suma de 30 más X es igual a 45. Despejando ahí, X es 45 menos 30 da 15. Entonces ahí yo tengo que el punto B es 15 grados. ¿Sí? Que es este. Aquí voy a tener un 15 grados. Eso es 15 grados. Hasta ahí, ¿qué tal?
¿Seguimos? Sí, profe. El punto C decía la longitud de la paralela trazada a la mediana por el punto medio del lado BC. Por el lado del punto medio. La longitud. Voy a minimizar. Ahí tienen los dos. La longitud de la paralela trazada a la mediana. Bueno, vamos para ver. ¿Cuál era la mediana? Este amarillo. Entonces voy a graficar algo diferente con este color negro. La longitud de la paralela acá, trazada a la mediana, que pasa por el punto medio, de BC. Entonces yo tengo que poner el punto medio acá y uno acá. Este es lo que me está viendo. La paralela, longitud de la paralela trazada a la mediana por el punto medio del lado AC, del lado BC. Este significa que este punto medio, o sea, este segmento es igual a este. Yo le voy a, no sé, le llamo, por ejemplo, X. X es igual a esta X, ¿sí? Son iguales. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, y ahí, ¿cómo? ¿Qué datos, qué más puedo tener? Hay dos teoremas que hay que usar ahí. Dos teoremas. ¿Se acuerdan una vez que dimos que la recta que une los puntos medios, de dos lados de un triángulo y es paralela al tercero, tiene como valor ¿a qué? La mitad de ese lado. ¿Se acuerdan de ese teorema? Sí, profe. ¿Sí? La recta que une los puntos medios acá y es paralela al tercer lado, este valor, a ver, es esta, le voy a llamar I, esta I es la mitad de este CA. Entonces, I es igual a la mitad de AC sobre 2. Esto yo ya sé. Ese teorema voy a buscar en el libro. No me acuerdo el número exacto, pero les voy a decir, está... Si una recta bisecta a un lado de un triángulo y es paralela al otro, también bisecta al otro, dice. Después dice, la recta que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralela al tercer lado e igual a la mitad de ese lado. En el 136 está eso, en la página 67. ¿Sí? Pero ¿cuánto vale AC? Si yo necesito saber esta I. I es igual a AC sobre 2. Pero ¿cuánto vale AC? La mitad de la hipotenusa. ¿Por qué eso? Porque hay un teorema que dice que si uno de los ángulos agudos es el doble del otro, entonces la hipotenusa La es el doble. hipotenusa es el doble que el cateto más corto, dice. Está muy bien.
Entonces, si vamos a hacer eso, esto vale A sobre 2, porque la hipotenusa es A. Entonces, ¿por qué me dice del cateto más corto? ¿Cómo yo sé qué lado es el cateto más corto? A menor ángulo, menor lado. Este tiene 60, entonces esto es mayor. Entonces, la hipotenusa, si uno de los ángulos agudos es el doble que el otro, la hipotenusa es el doble que el cateto más corto. Por lo tanto, esto es A sobre 2. Entonces, nuestra I, ¿cuánto va a valer? Es AC sobre 4. Y esto es igual al AC sobre 2. Y el AC es A sobre 2. Entonces, perdón, este ya tiene que ser, a ver. Esto ya es A sobre 4. Esto es A sobre 4. Esto es. Este es mi dato, pues era ahí. Y este es el punto C que me pedía. ¿Sí? Y ahí se resuelve. Entonces, para resolver este ejercicio se necesitaba 3 teoremas. De todos los teoremas que vimos, se necesitaba 3 teoremas. Que el punto medio equidistaba de los 3 vértices. El siguiente, si la recta que une los puntos medios de dos lados es paralela al otro y es igual a la mitad de ese lado. Y también, si en un triángulo rectángulo uno de los ángulos agudos es el doble que el otro, la hipotenusa es el doble que el cateto más corto, que es esto. Y sabiendo esos 3 teoremas, se resuelve el ejercicio. ¿Está bien? ¿Hay algo más que aclarar? Vuelvo. Yo no tengo problema en... Profesor, No, sí, en el segundo ítem que decía la altura y el vértice, el ángulo, que era 15 grados. ¿Ese era porque se sí. refería a la altura que se traza desde el vértice C o a la altura AC? No, dice trazado desde el vértice. Acá ve. El ángulo, ¿ve? ¿Se ve ahí? El ángulo entre la altura y la bisectriz trazadas desde el vértice C, dice. Trazadas desde el vértice C. Esto era mi altura trazada desde el vértice y esta es la bisectriz. Entonces era traza. Esa era mi pregunta, profesor. Gracias. Era- Profe, Sí, ¿cuándo más o menos vamos a tener el resultado? uff, la verdad que no sé, pero próximamente. Ok, profe, gracias. Tengo una duda, profe. Sí, señor. A partir del libro 2 para el segundo parcial, ¿verdad? Sí, correcto. Y después todo junto. Sí. ¿Vale? Profe, el ítem número 2 del examen podría demostrar, por favor. Sí. O sea, voy a volver a graficar mi triángulo. Por ahí hay muchas. Voy a hacerlo.
Ahí. Sigue siendo, la altura es la perpendicular trazada desde el vértice. Esta sería mi altura. Y la bisectriz es esto. Y esto sería A. Esto es el B. Y esto es el C. Profe, yo me Es- refería al de las mediatrices. Sí, el A, entonces. el tema El, 2. el tema 2. Sí, Ya. Perdón. El tema 2 de las mediatrices. Eso es la parte teórica. La parte teórica. ¿Sí? sí, profe. Pero eso llevaron como tarea. Yo llegué a hacer, no estaba seguro del mío. No, yo les puedo presentar inclusive con Waldi nosotros tenemos un PDF de eso, voy a ver si podemos alzarle a ustedes. Yo lo que me gustaría siempre es demostrar acá es los ejercicios que no están no están en clase, ¿verdad? No, tampoco en los libros, ¿verdad? Esto es un ejercicio y cómo se resuelve. Esto es lo que a mí me gusta y mostrarle a ustedes del por qué y cómo, por ejemplo, acá cómo salió el 15 grado acá, si ustedes se fijan qué teorema hay que usar. O sea, eso es lo que a mí me gustaría repasar, ¿verdad? La parte teórica, yo voy a hablar con Waldi si es que le podemos dar el PDF de esa parte, porque es realmente una tarea. O si tenés una consulta particular, envíame al correo y yo te voy a responder y te voy a corregir ese teorema. Sí, Dale, profe, por ti. ¿entiendes? Ujú. No sé si hay alguna consulta más de la resolución, repito, de la resolución de, de ese ejercicio que salió en el parcial uno. No, profe, ninguna. Pero no es tan complicado, ¿verdad? O sea, estaba... Bueno, dejamos esto. Dejo nomás si por ahí alguien quiere consultar más. Que las mediatrices de los tres lados concurren. ¿Qué son las mediatrices? Hay que definir bien, primeramente, mediatriz. Y a partir de ahí en el libro estaban, se unen los otros y hay que demostrar por paralelogramo. Bueno, otra consulta más. No hay. De mi parte, no, profe. Vamos a... Entonces tenemos que seguir un poco con lo que es el libro 2 de la parte de círculos. Tenemos que entrar. Voy a hablar con Waldi con relación a si podemos pasarle a ustedes la resolución de eso, el PDF de esas tareas. De esos son 4 teoremas son los que
llevan como tarea. Bueno, voy a presentar otra vez la pantalla. Ahí ven mi pantalla de círculos. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, libro 2 nos toca dar la parte de círculos. Este capítulo, este libro es cortito, lo vamos a desarrollar rápidamente, no hay teoremas que se complican mucho, eh, es fácil. Entonces definimos primeramente qué es círculo. Es una figura plana limitada por una curva cerrada cuyos puntos equidistan de un punto interior llamado centro. Ahí está la palabra clave donde dice cuyos puntos equidistan. Equidistan, están a una misma distancia de que de un punto llamado centro. Circunferencia. La diferencia entre círculo y circunferencia ya es la curva que lo limita, es la circunferencia. Y hablando así en términos, uno es el área, el círculo es el área, la porción completa de la superficie curva, y la circunferencia sería el perímetro, lo que envuelve, el contorno nomás, lo que le limita a ese círculo. Entonces, esas son dos definiciones que hay que tener bien en cuenta. O sea, es decir, dice el lugar geométrico de la circunferencia, el lugar geométrico de todos los puntos equidistantes de un punto fijo. Ese punto fijo nosotros lo vamos a llamar centro. Y radio es toda recta que va del centro a la circunferencia. Ese sería el radio. Y la igualdad de radio, esto es un principio de igualdad de radio, donde todos los radios de un círculo son iguales. O sea, porque dicen es equidistante. Todos los puntos de mi circunferencia están equidistantes de un punto centro. Entonces todos los radios van a ser iguales. Y también de igualdad de círculos son iguales cuando tienen los radios iguales. Eso también es otra definición importante, pero que ya sabemos, ¿verdad? ¿Y qué es el diámetro? Es toda recta que pasa por el centro, y termina en puntos opuestos a la circunferencia. Es toda recta que pasa por el centro y termina en lados opuestos a la circunferencia. Y por definición también tenemos que el diámetro es el doble del radio. Y también que todos los diámetros de un círculo o de círculos iguales son iguales. Arco. ¿Qué es el arco? Es toda parte de la circunferencia. O sea, si yo tengo una circunferencia, arco puede ser la mitad, que es una semicircunferencia, un cuarto o cualquier porción de esa circunferencia se le llama arco. Semicircunferencia o semicírculo es la mitad. Cuadrante sería la cuarta parte del círculo, o sea, partido en cuatro. Esto entonces son definiciones que nosotros ya veníamos manejando, o sea, estos conceptos ya tenemos. Círculo, circunferencia, radio, igualdad de radio, diámetro, igualdad de diámetro, y arco también. ¿Qué es un ángulo central? El ángulo central, esto a lo mejor no escucharon todavía, pero el ángulo central es todo ángulo cuyo vértice está en el centro del círculo. O sea, el ángulo central es un ángulo cuyo vértice está en el centro del círculo. Cuerda, ¿qué es una cuerda en un círculo? Toda recta que une los extremos de un arco
los extremos de un arco y es subtendido por la cuerda. Acá viene una palabra que vamos a usar mucho. Uno es subtendido y puede ser también de la otra manera que se dice subtiende. ¿Qué significa eso? O sea, a ver si muestro. Esto puedo borrar y acá voy a escribir. Si yo tengo un círculo, suponiendo que es un círculo, cuerda, y yo voy a escribir, voy a graficar una cuerda. Esto es una recta de una cuerda. Y yo le puedo nombrar, esto es A y esto es B. La cuerda AB, esto es mi centro y mi centro es O. La cuerda AB subtiende o ataja, digamos, a esta cuerda. Lo voy a borrar, no, vamos a ver si le podemos buscar. A ver, así. Ahí, está mejor. Entonces, esta cuerda, AB, cuerda es la recta que intersecta el arco. ¿Cuál sería el arco? Esto es arco. Entonces, normalmente si es un arco, le llamamos AB y encima tiene un arco. Y si AB es la cuerda, va a tener una recta así. Esa es la diferencia. Entonces, ¿a qué me refiero? Este sería un arco AB y esto es la cuerda AB. Entonces, acá se puede usar dos términos. Que AB, cuerda, esta cuerda, subtiende, ataja, por decirle, a este arco. O también yo puedo decir que el arco este arco subtiende a la cuerda. O sea, independientemente, tenemos que atender bien la nomenclatura o quién se nombra primero. Si decimos la cuerda AB subtiende al arco, o yo puedo decir también que la cuerda AB es subtendido por este arco. O sea, eso nomás es lo que tenemos que tener en cuenta entre esos dos conceptos. O sea, es la aclaración de quién ataja a quién, pero no es que importa demasiado eso, sino para aclarar en los ejercicios nomás. A veces te dice la cuerda AB. Entonces, ¿cuál cuerda? Si yo les digo el arco AB, ¿cuántos arcos puede haber acá? ¿Cuántos arcos AB puede haber? 2. 2 arcos. ¿Cuál es uno? El arco menor y el arco mayor. Correcto. Esto sería una cuerda y esto es el segundo, ¿verdad? Porque yo puedo usar esto también. Esta cuerda AB. O me puedo referir a esta cuerda. Entonces, esos son lo único que hay que tener en cuenta acá. Esto se llama arco menor y esto se llama arco mayor. Y cuando es una diagonal, los dos son iguales y son semicírculos. Entonces, esa parte es lo que hay que atender un poquitito en el lenguaje. Que estaba aquí. Ángulo central, cuerda, toda recta que une los extremos. Este arco dice es subtendido por la cuerda. Toda cuerda subtiende dos arcos, de los cuales el menor es el que generalmente se trata. O sea, el arco menor, si yo no hago una aclaratoria de qué arco estoy hablando, siempre voy a referirme al arco menor. Y el otro concepto es la secante. Secante de un círculo a toda recta que corta la circunferencia, o sea, corta la circunferencia. Una recta no puede cortar a una circunferencia en más de 2 puntos. Eso es secante. Tangente tangente a un círculo es la recta de longitud ilimitada que tiene como la circunferencia como un solo punto en común o sea, la tangente, la recta que pasa y tiene un solo punto en común con la circunferencia,
esa es la tangente, tiene un solo punto en común. O sea, estos dos conceptos, secante y tangente. Secante lo corta y tangente solamente tiene un punto en común. Arco, ya dijimos que toda parte de la circunferencia, esto se repite. Círculos concéntricos, dos o más círculos son concéntricos cuando comparten o tienen el mismo centro. Eso es círculos concéntricos. Y bueno, hasta ahí esto ya es los teoremas. Esto me gustaría dar mañana exclusivamente ya los teoremas. Entonces hoy con el tema nos quedamos de las definiciones de los círculos. O sea, ¿qué son? Círculos, circunferencia, radio, igualdad de radio, diámetro, igualdad de diámetro, arco, ángulo central. Esto es lo que puede ser. ¿Qué era la definición de ángulo central? ¿Cómo era ángulo central? ¿Qué decía? ¿O alguien me puede ayudar? Ángulo central. ¿Qué era un ángulo central? Todo ángulo cuyo vértice está en el centro de la circunferencia. Sí, y yo tengo el centro acá. Este es mi centro. Entonces, ángulo central es todo ángulo cuyo vértice está, este es mi ángulo central y yo le puedo llamar A, esto le llamo B y esto era mi punto O. Este es un ángulo central y normalmente le llamamos así, que el ángulo A, O, nombramos el vértice B y le ponemos arriba el ángulo así. Entonces, esto, ángulo central, tiene la particularidad de que el vértice del ángulo coincide con el centro y los lados de ese ángulo van a ser sus radios. Van a ser sus radios. Esa es la particularidad que tiene el ángulo central. ¿Sí? Después, cuerda, ya dijimos la recta que une o subtiende un arco, secante es la que corta, tangente que tiene un solo punto, y círculos concéntricos son cuando tienen dos círculos o circunferencias, comparten el mismo centro. Bueno, eso es lo que tenía preparado para hoy. En especial lo que yo quería era demostrar ese ejercicio del parcial, ¿verdad? Para que no haya confusiones y ahí ya tienen los valores. El tema A era 30 grados, el B era 15 y el C es A, la letra A, que era la hipotenusa, A sobre 4. Dale, profe, gracias. Bueno, perfecto. Entonces nos vemos mañana